aquel que en Belén reyes y pastores ven, quien a solas ayunó y la tentación venció. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien 3 años enseñó y al enfermo levantó, quien a niño recibió, con amor los abrazó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien al Padre siempre oró y su voluntad buscó, quien por mí en la cruz murió y mi pena allí pagó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien la tumba conquistó, con poder resucitó, quien al cielo ascendió, junto al Padre se sentó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amó y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor.
me salvaste, derramaste allí tu amor. Para siempre yo te alabaré, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. Vivo para Dios, entregada a Él, por su gracia Dios me da libertad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. Vivo para Dios, entregado a Él, por su gracia Dios me da libertad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Para siempre yo te alabaré, gloria y honra a ti, Señor. Él la muerte conquistó, Él es el vencedor. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Para siempre yo te alabaré, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Bienvenidos hermanos y hermanas. Esta Semana Santa hemos trabajado una miniserie llamada La Ética de la Cruz. En otras palabras, cómo el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio y la vida misma de Jesús tienen que transformar la vida del que lo sigue a Él. Hoy, viernes de Semana Santa, quiero compartir la vida después de la cruz. Y es un poco irónico, porque en este mensaje de la vida después de la cruz, quiero mencionar y basarme en el mensaje previo al ministerio de Jesús, el mensaje de Juan el Bautista. Pero algo curioso que presenta Lucas, que es un médico, un investigador, es cómo comienza el capítulo 3, cómo comienza la presentación del ministerio de Juan el Bautista. Lucas 3, versículos 1 y 2. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Qué irónico Lucas cuando presenta a Juan el Bautista. Lo pone en contraste con el poder político y religioso de aquel entonces. Desde Tiberio César, pasando por Poncio Pilato, por Herodes, Felipe, Lisanias y además
de ese poder político fuera y dentro del país, entre los que estaban Herodes y su hermano, todos ellos trabajando para el imperio, para Roma. Y dos más, Anás y Caifás, que hablan del poder religioso de Israel de ese entonces, ellos confabulados de manera directa con el gobierno romano. Estos poderosos están a cargo de todo el ambiente político y religioso de la época en que Jesús y Juan comienzan su ministerio. Y aparece Juan el Bautista en el desierto. Y todos sabemos cómo se presenta Juan el Bautista, como un hombre andrajoso que anda por ahí, mal vestido, que no come lo que todos los demás comen, sino que tiene una dieta específica. En medio de la pobreza se levanta y da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de arrepentimiento. Lo poderoso y lo bajo, lo humilde. Lucas, el capítulo 1, en el Cántico de María, los versículos 51 en adelante, dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. Y pareciera que María, que está hablando de el poder de Dios a través de la historia de Israel, ahora está presentándolo de alguna manera. Hay como una proyección a lo que vendrá. Los poderosos delante de los hombres que van a caer delante de Dios, y los humildes como Juan y Jesús que terminan siendo grandes. Y Juan el Bautista, este hombre que anda deambulando por el desierto y predicando lo que a todos les parece locuras, a todos los poderosos, es el más grande entre los hombres, entre los hijos nacidos de mujer. Y cómo el mensaje que da el imperio y el mensaje que dan los poderosos se contrapone con el mensaje que da Juan. ¿Y cuál es el mensaje de Juan? Arrepiéntanse. Para nosotros, arrepentimiento es algo normal en la vida cotidiana del cristiano, pero no para el Israel del primer siglo. Ustedes recordarán que Israel era una nación que creía ser pueblo de Dios por ser descendientes de Abraham. Ellos creían que todas las demás naciones estaban excluidas y que ellos como pueblo eran el pueblo. Eran exclusivistas, eran nacionalistas. Y el mensaje de Juan les golpea en la cara y les dice: ustedes están en nada si no se arrepienten. ¿Que Israel necesita arrepentirse? No, necesitan arrepentirse los extranjeros y que se hagan prosélitos del judaísmo. Y Juan, en el versículo 7 de Lucas 3, comienza diciendo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. También el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta palabra fuego es importante en el ministerio de Juan. Y hay un llamado a Israel: produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Israel, a pesar de ser la nación, el pueblo de Dios, los descendientes de Israel, estaban viviendo en pecado. Y las manifestaciones constantes de los demonios daban muestra de ello. También Israel había sido infiel a pesar de que tenían una religión bien constituida. Tenían un templo, tenían todos los preparativos correctos para cada celebración, para cada ceremonia. No obstante, necesitaban arrepentirse.
De lo contrario, vendría el fuego. Ellos necesitaban mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso hablamos de la vida después del Evangelio o la vida después de la cruz. Hay un llamado previo al ministerio de Jesús y está hablando de la ética para la vida. Hay algo, debe haber frutos de arrepentimiento. No es posible hablar de arrepentimiento y seguir viviendo como ustedes están viviendo, les decía Juan. Y a continuación hay 3 grupos de personas que después de que Juan les habla de la necesidad de los frutos de arrepentimiento y la necesidad de evitar el fuego que vendrá, la ira de Dios. Entonces, versículo 10, las multitudes le preguntaban diciendo, pues ¿qué haremos? En otras palabras, ¿qué necesitamos saber y hacer ante este mensaje de arrepentimiento? ¿Qué necesitamos entender y qué necesitamos vivir? Porque la vida es práctica. El mensaje del Evangelio, el mensaje que iniciaba con Juan el Bautista, debía ser un mensaje que debía impactar la vida de los seguidores. Ante esta pregunta, ¿qué haremos de las multitudes? Versículo 11, respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Y la primera cosa que Juan el Bautista manifiesta como respuesta de vida al mensaje de arrepentimiento es la generosidad de un pueblo que ha visto el amor de Dios. El que tiene 2 túnicas, dé una. Igualmente, el que tiene comida, dé al que no tiene. Y esto habla de un pueblo que ha visto el amor de Dios. Porque si alguien entiende que lo que tiene proviene de Dios, entonces entiende también que el amor tiene que ir en 2 direcciones, lo que hablábamos ayer. El amor a Dios trae como resultado, recordemos que estamos hablando de frutos de arrepentimiento. El amor recibido de parte de Dios trae como resultado un amor percibido a los demás o un amor demostrado a los demás. Y Lucas va a mostrar a continuación, a partir del capítulo 5, cómo las personas a quienes Jesús invita a seguirle dejan todo y lo siguen. Es un deshacerse de las pretensiones materiales que ya había en el primer siglo. Vemos en el capítulo 5 a un Pedro y a los hermanos de Pedro, a los que están con Pedro, que pasan toda la noche tratando de pescar y no pescan nada, pero cuando conocen a Jesús, Él les provee 2 barcas llenas de peces, como diciéndoles, ahí está lo que estaban buscando. Pero el versículo 11 dice, y dejándolo todo, le siguieron. Puede llamar a Leví, quien está en el banco de los tributos, y le dice, ven, sígueme, y dejándolo todo se levanta. Pero también más adelante hay una serie de personas que están dispuestas a dejarlo todo para seguir a Jesús, y hay algunos que no están dispuestos. Señor, déjame que primero vaya y me despida. Deja que primero entierre a mi padre. Deja que primero. Hay algo antes. Y cuando las riquezas y cuando lo material está por encima de la relación con el Señor, cuando hay algo que está siendo tropiezo para amar al Señor por sobre todas las cosas y amar al prójimo como resultado de ese amor recibido de Dios, entonces no hay una persona apta para seguir a Jesús. No hay un fruto de arrepentimiento, no ha habido un arrepentimiento. Y así lo muestra el Evangelio de Jesús y así lo muestra el mensaje de Juan. El mismo Lucas, que creo que es el libro que más habla de dinero en la Biblia, porque Lucas es un médico y Lucas le está hablando a Teófilo
al parecer un dignatario romano, y por eso le está hablando de cuidado con el amor al dinero. ¿Quién es primero en tu vida? En el capítulo 18 hay un joven rico, capítulo 18, versículo 18. Un joven rico que viene, es principal, es decir, es alguien importante tal vez desde el punto de vista religioso. Y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? El Señor Jesús le habla de los mandamientos. Él dice: mira, todo esto lo he guardado en mi juventud. Y parece que el Señor le dice: bueno, vamos por el primero. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste porque era muy rico. Hay un ídolo allí. Tal vez este hombre rico, que se presenta como joven, quería amar al Señor o estaba intentando satisfacer a un Dios a través de una vida piadosa. Tal vez por ser un hombre principal, así se presenta, era un hombre que tenía muchísimo conocimiento de las Escrituras, pero el conocimiento y la religiosidad y todo lo que el hombre pueda hacer de la piedad son nada si no hay una manifestación de que ha habido un cambio allí en el corazón de esa persona. ¿Y cuál es el cambio que manifiesta el mensaje de Juan? ¿Y cuál es el cambio al que llama el Evangelio de Jesús? Un arrepentimiento que lleva consigo un desprendimiento de lo que hasta ese momento era primero o tenía el primer lugar. A continuación, en el capítulo 19 encontramos una historia que es opuesta a la historia del joven rico. Hay un tipo, es principal, pero es principal de los que estafaban al pueblo. Habiendo entrado Jesús a Jericó, pasaba por una ciudad, y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era principal de los publicanos y era rico. Ustedes recuerdan que los publicanos en esa época eran personas que le trabajaban al imperio que estaba siendo opresor para Israel. Le estaban trabajando al enemigo de Israel, a Roma. Y ellos, además de cobrar los impuestos, estaban tomando de más. Y hay un hombre, Zaqueo, principal entre los publicanos, que al ver a Jesús, dejándolo todo. ¿Y por qué digo dejándolo todo? Porque a continuación él dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devolveré cuadruplicado. Y el Señor dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hay un cambio en las prioridades para ese hombre. Igual que ocurrió a Pedro, igual que le ocurrió a los demás discípulos, a Leví, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vemos a un buen hombre frente a la sociedad que no quiere dejar sus posesiones para entregarlas al prójimo. Y hay un mal hombre ante la sociedad que al conocer a Jesús entiende que hay un tesoro allí y deja todo lo que para él era primero. Se desprende de eso y hay un fruto digno de arrepentimiento. Porque la vida después de la cruz nos habla de una vida en dos direcciones, una vida dirigida al Señor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, lo recordábamos ayer, pero ahora es un amor como resultado y es un amor dirigido al otro. No podemos vivir en medio de la necesidad y estar con los brazos cruzados. ¿Cuánta falta le hace al pueblo cristiano desprenderse de su comodidad y comenzar a pensar en aquel que no tiene? Un fruto digno de arrepentimiento, según el mensaje de Juan el Bautista, era: despréndanse de su vida cómoda, ensimismada, y comiencen a ver al que no tiene capa, al que no tiene comida. Es impresionante. Aquí en Cúcuta, ver los dos lados de la moneda, las dos caras.
ver la pobreza absoluta que hay. Solo es necesario pasar por el anillo vial y comenzar a mirar las montañas y ver las cajas de cartón, de plástico, ver personas con niños en la calle sin poder comer. Y por otro lado están la vida y la sociedad llena de lujos, indiferente a la necesidad de otros. Y usted dice, es que son personas malas. Bien, le aseguro que el Señor trae a su lado personas honorables, incluso personas cristianas con necesidad. ¿Cuántos miles de pesos gastamos en una cena, en una salida, que podría bendecir, beneficiar a muchas familias o incluso a una sola familia que tal vez trabaja en nuestra casa o trabaja cerca a nuestra casa o visita nuestra iglesia o es nuestro hermano en Cristo? Una de las realidades del Evangelio es el impacto que éste trae al conocer el amor de Dios derramado hacia la humanidad, pero demostrado en frutos de arrepentimiento, de un cambio, en amor al prójimo. Pero se acerca otro grupo de personas a Juan el Bautista y le dice, versículo 12, fueron unos publicanos para ser bautizados, eso es importante, y le preguntaron, maestro, ¿qué haremos? Juan les decía, no cobren más de lo que está ordenado. Y a estos hombres publicanos, Juan les dice eso, pero Juan no se está refiriendo a una salvación por obras. Se está hablando, Lucas, de que ellos fueron a bautizarse. ¿Cuál bautismo? El bautismo del arrepentimiento. En otras palabras, estos publicanos eran personas que habían reconocido que estaban haciendo mal. Y si bien es cierto, no habían conocido el mensaje del Mesías, el mensaje transformador, ellos reconocieron su pecado y estuvieron dispuestos a bautizarse. Hay una búsqueda de cambio, hay un impacto de Dios en estas personas que están obrando mal a través del mensaje del pregonero del rey de Juan el Bautista. Y Juan les responde, no cobren más de lo que está ordenado. No les está diciendo, tienen que dejar de ser publicanos, sino está diciendo, tienen que ser honestos en lo que hacen. No solo la generosidad de un pueblo que ha visto el amor de Dios, sino la honestidad de un pueblo cuya prioridad es Dios. Es la vida honesta del que cree que ha pecado y que necesita una transformación obrada por Dios. Es el mismo mensaje que dan no solo el Señor, sino también los apóstoles en la iglesia primitiva. El trabajar honestamente, el hacer el trabajo, la tarea o la responsabilidad que yo tenga de manera honesta, sin robar. Es dejar de maquillar para presentar impuestos que no son. Es un evangelio que transforma no solamente la mente, sino que transforma la vida y el trabajo. Es en la vida después de la cruz. Es una vida que es transformada en todas las esferas. Es una vida que no solamente es transformada en cuanto a lo espiritual, al pietismo, en cuanto a la piedad personal, sino que es una vida que trasciende lo personal, la habitación, el estando a solas con el Señor, sino que se impacta o que va e impacta la vida en el trabajo y en la casa. ¿Cuánto necesitamos hoy el mensaje de Juan el Bautista? Recordar ese mensaje que fue también dicho por Jesús a través de muchas formas, a través de la vida de Zaqueo,
y a través de la vida de todos aquellos que comenzaron a hacer las cosas de una manera distinta después de conocer al Mesías que vendría. Porque estamos viviendo en un país cuyo cáncer ha hecho metástasis y ese cáncer se llama corrupción. Y nos molesta, nos incomoda leer noticias de cómo se roban el dinero para los pobres, de cómo unos pocos políticos o politiqueros están haciendo desastres con el dinero, con los impuestos, con lo que le corresponde al pueblo. Pero ¿por qué no nos vamos a un poco más personal, al mensaje de nosotros y qué estamos haciendo para combatir la corrupción? ¿Y cómo es que el Evangelio nos tiene que llevar a ser personas honestas, a ser personas que se destacan por ser distintas a los demás? Personas que están dispuestas a sacrificar su dinero con tal de no pagar, de no corromperse, de no pagar lo ilícito. En un país que se está muriendo debido a la corrupción, cuán necesaria es la ética de la cruz, el mensaje de arrepentimiento que ha sido concluido con la cruz, el mensaje del madero, el mensaje que habla del amor no solo por Dios, sino que el amor por otro. ¿Y cuánto necesita nuestro país ver a un pueblo cristiano que comienza a vivir de una manera distinta, que comienza a mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento? El apóstol Pablo a los Efesios, porque usted me dirá, no, eso es solamente el mensaje previo al Evangelio de Jesús, pero cuando vemos a Juan hablando, podemos escuchar las palabras de Jesús también, y luego el apóstol Pablo, cuando les habla a los efesios, les está dando primero una sección de teología preciosa de lo que es Cristo, la iglesia, y en el capítulo 4 comienza a decir en el versículo 17, esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es lo mismo que ha dicho una y otra vez en otra de sus cartas, y en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 4 dice, por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Hay un andar diferente, que es una respuesta a un evangelio del arrepentimiento, pero también el evangelio completo, el que el Señor Jesús con su vida, con su mensaje y con su obra en la cruz concluiría. Es el mensaje redentor. Sí hay opción de vivir distinto. Entonces la vida después de la cruz es una vida que llama a la generosidad, que invita a la generosidad, pero que también invita a la honestidad. Y por último, Juan el Bautista recibe otra pregunta. También, versículo 14 del capítulo 3 de Lucas, también unos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Juan el Bautista, recordamos que ha estado hablando de los frutos dignos del arrepentimiento, pero también Juan ha estado hablando del juicio que vendrá, ya el hacha está puesta. ¿Qué haremos para evitar ese juicio? Hay un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de confesión de pecados, un mensaje de transformación que invita a algo más. Versículo 14, parte B, Él les dijo, no hagan extorsión, ni denuncien falsamente a nadie, y conténtense con sus salarios. Tal vez estos soldados no estaban muy contentos con lo que recibían con la paga y comenzaban a hacer extorsiones y comenzaban a recibir pagos y a hacer cosas que no convenían para recibir un poco más de dinero. Y el Señor dice, Juan el Bautista les dice, miren,
No solamente ustedes tienen que ser generosos, como les dijo a los primeros, no solamente ustedes tienen que ser honestos, sino tienen que estar contentos. Y hablamos del contentamiento de un pueblo que ama a Dios. Qué difícil es estar contentos. El apóstol Pablo también les decía, no solo a sus hijos, a sus consiervos, a Timoteo, sino también a las iglesias, estén contentos. Pablo a los filipenses les hace un llamado a estar contentos. He aprendido a estar contento. ¿Y qué tan difícil es el contentamiento hoy todavía? El no esperar más para ser felices. Es que si yo tuviera, es que si yo consiguiera, es que si yo lograra este ascenso, si me subieran el salario, si me ganara la lotería, si pudiera tener esto o aquello. Los chicos están enloqueciéndose por conseguir la ropa de moda, por conseguir los celulares de última generación y están desbocados y estamos rodeados de un montón de jovencitos y jovencitas que incluso se están vendiendo su cuerpo o exponiéndose a las cámaras web para poder hacer más dinero porque es necesario vivir distinto. Y cuando no solo la corrupción, sino el deseo de tener más lleva a la avaricia. Y el mensaje de Juan el Bautista a estas personas es: estén contentos con lo que tienen. No es el mismo mensaje que Juan el Bautista le da a Timoteo en su primera carta. Les invito a que leamos primera carta a Timoteo, capítulo 6. Dice los versículos 6 en adelante: sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Es que la ética de la cruz tiene que llevar a una vida diferente, a una vida de contentamiento. No significa a una vida de conformismo, no significa que esto sea contrario a querer tener lo necesario o lo suficiente, querer darle a la familia algo mejor. Entonces no es esto lo que se convierte en un pecado cuando alguien dice: voy a hacer empresa y voy a ganar mucho para poder bendecir a mi familia. De hecho, la diferencia reside en el corazón. ¿Cuál es el propósito por tener más dinero? ¿Qué es lo que hay en el corazón de la persona cuando dice: quiero tener esto o aquello, quiero comenzar una empresa, quiero consolidar un negocio? ¿Cuál es el propósito? ¿Simplemente vivir como viven las personas que nos venden en la televisión? Con comodidades, tener yates, tener los mejores carros. ¿Cuál es el propósito? El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que los ricos vivan bien, que han recibido las riquezas de Dios para que las disfruten, siempre y cuando estas riquezas no se conviertan en el ídolo. Y entendemos a través del Evangelio de Jesús, a través de la cruz de Jesús, no solamente por el mensaje previo de Juan el Bautista, sino por el mensaje desde la cruz, cuáles son los valores de la vida y de qué depende la vida eterna. Es que no podemos pretender que con saber y entender el Evangelio hemos ganado la salvación. Es que la salvación no se gana.
La salvación es un regalo que como resultado produce un cambio, una transformación en la persona. El Mesías que vendría exigiría también un cambio en la vida de la persona. Buscaría también un fruto digno de arrepentimiento. Pero este fruto digno de arrepentimiento no sería un dolor de cabeza para los seguidores, sino sería el resultado de haber recibido la promesa, el Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo les dice también a los Gálatas, miren, no se preocupen, hay frutos o hay fruto de tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la persona obra de tal manera que cambia la vida misma, que cambia todas las áreas de la vida de la persona. Y es por eso que habla los frutos de la carne y el fruto o resultado de tener el Espíritu Santo. Y está hablando de cómo el Evangelio de Jesucristo, la muerte en la cruz y la resurrección tienen que cambiar las prioridades de la vida de quien sigue a Jesús. Y al cambiar las prioridades, ese cambio del entendimiento, puede haber una transformación en la vida. Hay una vida después de la cruz, una transformación de la ética. No pensamos en términos de grandeza humana como esos poderosos, sino pensamos en la humildad de quien, teniendo a Jesús, tenga mucho o tenga poco, está contento, porque sabe que hay una riqueza mayor que la que pudiera conseguirse en la tierra. Y esa riqueza es Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por la cruz, Señor. Porque la cruz, el mensaje de la cruz cambió la perspectiva de todos aquellos a quienes tú buscaste para que creyeran en tu Hijo Jesús. Como esa manifestación perfecta de amor en el madero de la maldición cambió todo. Y como si tu Hijo amado, tu Hijo santo, pudo abandonar, pudo despojarse de la gloria para venir y humillarse, tiene que cambiar también la mente y la vida misma de todos aquellos que creen en ese evangelio, en el evangelio del perdón, pero no solamente en el evangelio del perdón de la persona que sigue viviendo igual, sino ese perdón que transforma a través del poder de tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a tener una vida digna del evangelio. Gracias, Señor, porque entre el mensaje de Juan el Bautista, que llamaba a un cambio, y el mensaje de Jesús tu Hijo, hubo un salto que tiene que ver con la cruz, con la redención, con el perdón, con la limpieza, con la nueva creación. Bendícenos, Señor, y guárdanos. En Jesucristo te lo pido. Amén. Cristo Jesús me redimió por gracia, precioso don que Dios me dio a mí. Mi libertad, justicia y mi gozo, yo tengo paz, disfruto de su amor. Puedo confiar, Él es mi esperanza, pues mi vida unida está a Él. Vivo ya por la fe en el Hijo de Dios, no soy yo, sino Cristo en mí.
amor y poder, no soy yo, sino Cristo en mí. Él me salvó y me libró de culpa, pues en la cruz mi deuda Él pagó. Jesús sufrió y derramó su sangre, resucitó, Jesús es el Señor. Puedo confiar, Jesús venció el pecado, Él vive en mí y yo vivo por Él. Por la gracia de Dios ya no soy lo que fui, no soy yo, sino Cristo en mí. Anhelo ya seguir a Jesucristo hasta que Él me lleve a su hogar. Él obra en mí, cambiando mi carácter. Quiero ser fiel y depender de Él. Solo en Cristo está mi esperanza, la gloria solo y siempre para Él. Yo confío en Él y avanzo por fe, no soy yo, sino Cristo en mí. Mi roca es escudo y fortaleza, es mi Señor, a quien alabaré. Contaré por doquier de su amor y poder, no soy yo, sino Cristo en mí. Contaré por doquier de su amor y poder, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo,